The Wild Project. Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas. Primero, nuestro compañero Andrés. Andrés, ¿puede dar un breve contexto sobre qué es la Convención de Viena de 1969? Ya, bien, primero muy buenos días a compañeros aquí presentes. Voy a darles un pequeño contexto sobre lo que es la Convención de Tratados de Viena del año 1969. Bien, primero este tratado fue ratificado por 117 estados, en los que se incluye el Estado Plurinacional de Bolivia. Y bien, esto está establecido en el marco general de las Naciones Unidas. Este tratado regula las bases y cláusulas del derecho de los estados sobre los tratados. Dice que todos los estados deben regirse por las cláusulas, normas y reglas para llevar a cabo un tratado internacional entre dos o más estados. Gracias por su respuesta. Vamos a continuar con nuestro compañero Ángel. Ángel, ¿me puedes decir de qué se trata la Ley 401 del Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, primero que nada, igualmente, todo eso. Bueno, como bien mencionaba antes, el tema de la Convención de Viena y que Bolivia estaba justamente entre estos países, ¿no? Es importante porque la Ley 401 trata específicamente de ese punto, de hablar sobre la celebración de los tratados internacionales, específicamente lo que viene siendo el marco interno de las leyes de Bolivia, ¿no? En esta habla sobre sus principios, habla sobre sus derechos, que particularmente lo que viene siendo la Convención de Viena, y todas las disposiciones que tiene el Estado boliviano a la hora de realizar un tratado, sea bilateral, sea multilateral, sea de la materia que sea, y especificando también, ¿no? Sobre los puntos que Bolivia pues trata, que invita a otros países a tener en cuenta sobre su importancia, su relevancia, que es lo que, bueno, trata sobre esta ley 400, concretamente, celebración de tratados internacionales en el marco interno de Bolivia. La siguiente pregunta, compañero Andrés. ¿Cómo surge esta creación del Tratado de la Convención de Viena de 1969? Bien, este tratado, esta convención surge en base a una necesidad por parte de los estados a codificar los tratados, ¿no? A lo largo de los siglos los estados han celebrado muchos tratados, pero ¿qué es lo que pasaba? Que no existía una codificación o una norma para que estos tratados se lleven a cabo con respeto, y sino que surja o lleven a cabo lo que es una línea de respeto a los tratados, ya que muchos tratados se rompían y se generaba guerra, ¿no? Y conflictos entre países. Muchos de estos, un ejemplo puede ser lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Todo surgió a base de cumplimiento del Tratado de Versalles, y este es un ejemplo claro de por qué surge también esta convención, ¿no? La necesidad de codificar los tratados y que se lleven a cabo de forma obligatoria una vez ya está ratificado, ¿no? Porque el Estado también merece gozar de lo que es el derecho internacional público. Entonces, en la actualidad, ¿cuáles son las sanciones de los estados que no cumplen estos tratados? Porque, perdón que te corté, porque anteriormente esto ocurría haciéndose una guerra, pero en la actualidad, ahora, ¿cuáles son las sanciones? Bien, ahora en la actualidad, con la formación del sistema internacional, un sistema internacional más regido por lo que es las Naciones Unidas, las sanciones se llevan a cabo, ¿no? Por parte de los que ratificaron el tratado en específico, ¿no? Pongamos de ejemplo lo que es el tratado de Asunción del Mercosur del año 1993, si no me equivoco. Cualquier estado que haga algo que no está dentro del marco
sanción que quieran para ese Estado, ¿no? Que incumplió alguna norma. ¿Y cuál es la mayor sanción que Puede podría ser, perjudicar realmente a un Estado? puede ser una sanción económica porque ¿Con la expulsión? puede ser con la expulsión o puede ser con una multa al Estado, hacia el Estado y bueno, ya que hoy en día el sistema internacional se rige más que todo en base al comercio, una sanción económica para un Estado por parte de varios Estados pues, puede afectar a su economía, ¿no? Y si hablamos también de tratados en que se involucran países grandes, ¿no? Como puede ser del Mercosur, está involucrado que Brasil y Argentina, pues pueden afectar a la economía de muchos países, ¿no? Porque estos países son grandes y son de suma importancia no solo para Latinoamérica, sino para el mundo, ¿no? Muy bien. Siguiente con la pregunta para nuestro compañero Ángel. Sí. ¿Puedes decirme cuáles son los 4 pasos del artículo 38 de la ley 401? Bueno, la parte de la ley 401, en este caso, el artículo 38 trata sobre la ratificación, ¿no? Nos pone en específico cómo es que se puede llegar a ratificar los tratados, nuevamente, dependiendo de lo que viene siendo establecido en la Convención de Viena, nos dice que la ratificación se puede dar ciertamente por la firma, por el hecho de marcarlo dentro de la norma interna. Puede ser igualmente ciertas situaciones en las que se haya especificado en el tratado, estoy ya vendré haciendo los otros dos ejemplos, en los cuales se dice, por ejemplo, 2/3 partes o cierta cantidad de personas han suscrito, por lo tanto, entra en vigor el tratado al que se ha suscrito Bolivia, según establecido la Convención de Viena, según estableció su ley, que igualmente Bolivia en este caso tendría que acatarlo. El otro también viene siendo hacerlo previamente, que digamos un Estado puede agarrar y puede entrar a un tratado y tal vez entrar a una fecha en vigor mucho más adelante, pero el Estado califica y dice, ya, yo quiero que sea desde ya, porque, no sé, digamos que le conviene, digamos que es un tema de necesidad y que tal vez demoraría mucho según a lo que viene siendo el derecho internacional, teniendo en cuenta que ciertamente los tratados no son de la noche a la mañana, por lo general, a menos que sea la adhesión a uno, pero en caso igual inclusive hay situaciones como el tratado, como el sello de la Haya, ¿no? Que igualmente tuvo que entrar después de 90 o 30 días, no sé, la tengo que equivocarme, pero era más o menos entre esa fecha. Y hay ciertas cuestiones en las que el tratado te permite, especifica, entonces que puede ser, bueno, yo quiero tomarlo desde cuenta desde ya y tal vez con un tema de cómo es que se maneja, ¿no? En lo que viene siendo la escena internacional, puede demorar para otros estados, ¿no? Pero puede simplemente suscribir. Así que eso se trata del artículo 38 del pase al tema de la ratificación. Bueno, para terminar con nuestra última pregunta, esta pregunta va para los dos. ¿Cuál es la similitud o la diferencia entre la Convención de Viena de 1969 y la Ley 410 del Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Quieres comenzar con Andrea? Yo voy a comenzar. Bien, existen muchas similitudes entre la Convención de Viena y la Ley 401 del Estado Plurinacional de Bolivia. Primero, la Convención de Viena, como decía, todo rige en base a la codificación y la regulación de los tratados por parte del Estado. Y gracias a esto también surge lo que es la Ley 401 del Estado Plurinacional de Bolivia, porque Bolivia, al ratificar este tratado, tiene que llevar a cabo en su norma interna una ley que pueda regular esto, ¿no? Ya que, como decía anteriormente, el derecho internacional público ya es de suma importancia para el sistema internacional y bien, también esto puede llegar a afectar de forma interna la política y economía de un país, ¿no? Porque existen muchos tratados en base en comercio, en político y bueno, como decía, los tratados pueden afectar de forma interna a un país. Pongamos el ejemplo de un tratado de comercio, ¿no? Un tratado de comercio puede ayudar o afectar también si es que se incumple de forma interna a un país, ¿no? Puede ayudar económicamente no solamente al Estado sino a la población, ya que
de eso trata esa es la base de los tratados, ¿no? Establecer negociaciones y formas para que los estados interactúen. Bueno, un estado también está compuesto por su población y estos también se ven beneficiados por los tratados, y como decía la ley 401, dice eso, ¿no? Sí, no, y ya que tú has dado el tema de la similitud, la verdad que creo conveniente poner las diferencias, porque ciertamente la ley 401 bueno, deriva de la Convención de Viena, pero hay que tener en cuenta igual que no solamente es la Convención de Viena, sino de la Constitución, ¿no? De política del Estado boliviano, porque claramente, como va del artículo 155 al 260, que especifica el 257 en qué situaciones tal vez un tratado tiene que ser consultado al pueblo y demás, cualquiera, o sea, hay una diferencia entre que la Convención de Viena está para regular exactamente, pero también el Estado puede aceptar ciertas cuestiones y otras no, en base a lo que vean siendo sus necesidades. La 57 te habla de que, por ejemplo, cualquier tratado que sea tema limítrofe, integración comercial, cooperación y economía, no me acuerdo he dicho alguno mal, pero te dice que tiene que hacerse un respeto al pueblo o como tal tiene que consultarse a la asamblea. Esto no está previsto, por ejemplo, en lo que viene siendo la Convención de Viena, sino que es algo propio de la norma interna de Bolivia que ha puesto para especificarse. Y de ello también luego deriva que sí, el tema de las autonomías, que tanto pueden interactuar ciertamente, porque recordar que existen dos tipos de estados, los unitarios y los que son federales, se me la palabra, porque en el caso de Bolivia, los unitarios ciertamente tienen algo de autonomía y demás, pero tienen que responder al gobierno central y por ende tienen igualmente que mirar hacia lo que viene siendo la Constitución. Puede ser que la diferencia viene siendo que hay que también tomar en cuenta los límites igualmente que le pone Bolivia sin ser muy específico y sin llegar al marco internacional, de decir que, oye, yo me manejo por estas cosas, la Convención de Viena estoy dentro y todo eso, pero también hay propios intereses con los cuales no voy a ir en contra porque si no, sería ciertamente presenta parte. Claro, entonces cada estado tiene su soberanía, en lo cual sería su propia constitución, y el Estado internacional se basa en la Convención de Viena de 1960. Sí, bueno, cada país tiene también su tiene su constitución y eso está establecido en lo que es el derecho internacional público, ¿no? Por eso también existe la reserva dentro de un tratado, ¿no? En que un Estado puede permitirse no llevar a cabo a cierta parte de un tratado, o sea, que no le beneficia o su constitución no lo permite, ¿no? Y eso sería la diferencia y similitudes entre la ley 401 y la Convención de Viena. Bueno, muchas gracias por sus respuestas a los dos. Este debate nos ha permitido conocer cuáles son las diferencias y cuáles son sus relaciones entre la Convención y la Ley 401. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos para la próxima. Adiós, chavales.